Bueno, ante todo, muy buenas noches o buenos días, dependiendo en qué momento lo ven este video. Bueno, este video lo estoy realizando para incluirlo en la plataforma Classroom, ¿no? Ya ustedes lo van a ver en esa plataforma. Eh, el motivo de este video de esta primera parte es hablar acerca del I+C, la identificación de peligro, riesgo y su control, ¿no? Y obviamente va a haber más temas, ¿no? Este video, bueno, va a ser de manera explicativa, ¿no? Para todos los trabajadores de la empresa Inversiones EPSA, ¿no? Entonces, igual, todos, ¿no? Están para que aprendan y a los que saben también, igual, cooperen, ¿no? Mándenme mensajes diciendo, no, esto hay que ser así, ¿no? Siempre la mejora continua, como es parte de la ISO en este caso, ¿no? Esto también se hace en base para el cumplimiento de las ISOs, ¿no? Y también para el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, pues, que sean bienvenidos, ¿no? A este apartado, todos los trabajadores de Inversiones EPSA, ¿no? Que son mis colegas, ¿no? Que son colegas de trabajo, bueno, algunos están en tema administrativo, otros en tema operacional, ¿no? Entonces, bienvenidos, pues empecemos con este video, ¿no? De este apartado que trata acerca de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, y en abreviatura I+C. El I+C, bueno, básicamente su contexto se abarca en tres, ¿no? Uno, que es la identificación de peligros, otro, la evaluación de riesgos, y otro el control de riesgos. ¿En qué consiste la identificación de peligros? Como menciona ahí, es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se define sus características. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando estamos trabajando en la oficina o cuando estamos en la obra, ¿no? ¿Qué pasa? Siempre hay alguna actividad que es una fuente de peligro, ¿no? Por ejemplo, una zanja abierta es un peligro. ¿Qué más? En la oficina, cuando un trabajador está, supongamos, ha, ha enchufado su laptop o su máquina de trabajo de un extremo a otro extremo. Entonces, ese cable que está tendido de un extremo a extremo ya se convierte en peligro, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, si hay desorden en la oficina, también ya se convierte en un peligro. Ahora, y en obra, por ejemplo, si no hay orden y limpieza, también ya es una fuente de peligro. Entonces, la meta de este I+C es identificar aquellos peligros en la obra, en la oficina, al momento de caminar, al momento de transportarse, etcétera, en distintos momentos, o mejor dicho, en todos los procesos de la etapa, en este caso de la empresa, ¿no? Tanto en la etapa de entrada, proceso y salida, ¿no? Entonces, ahí hay que identificar los peligros. En obra hay que identificar en oficina, ¿no? Después de haber identificado estos peligros, nosotros lo que tenemos que hacer es evaluación de riesgos. ¿Qué quiere decir? Hemos identificado esos peligros, ahora hay que evaluarlos, qué consecuencias puede traer ese peligro. Ejemplo, hablaba de la zanja. Nosotros tenemos la zanja, ya es un peligro. El riesgo es de que alguien se caiga y pueda lastimarse, ¿no? Puede tener, no sé, deslocaduras, suponiendo que va a tener deslocaduras. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Deslocaduras, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros, en esta etapa del I+C, nosotros identificamos, inclusive antes que la zanja esté hecha, ¿no? O sea, nosotros, en otras palabras, planificamos ya o identificamos e inclusive evaluamos en base
a la experiencia y en base, en este caso, a quién está evaluando el IPRC o identificando el peligro y también analizando las consecuencias de ese peligro, ¿no? Entonces, como acá menciona, dice, es el proceso posterior a la identificación de los peligros. Primero los peligros, luego los riesgos, que permite valorar el nivel, dice, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condición de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. Entonces, evaluar nos permite a nosotros tomar acciones, ¿no? O tomar medidas. ¿Para qué? Para que no ocurran esos riesgos, ¿no? O no se materialicen en la realidad. Entonces, nosotros primero identificamos los peligros, luego evaluamos los riesgos, después viene el tema de control de esos riesgos. ¿En qué consiste? Como menciona ahí, es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Entonces, el control de riesgo básicamente va a medidas correctivas. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, del ejemplo, el peligro la zanja. El riesgo que pueden, la probabilidad de que esa persona se caiga, se resbala, ¿no? Se puede deslocar, ¿no? Entonces, eso es el riesgo. La probabilidad de que pueda ocurrir, en este caso, materializarse un peligro, ¿no? Entonces, ¿qué acción correctiva nosotros hacemos a ese ejemplo? Uno, por ejemplo, puede ser señalizar, ¿no? Ya tengo que señalizar esa zanja, ¿para qué? Para que no ocurra el riesgo, para que ese peligro no me afecte a la persona, ¿no? Entonces, ese es básicamente el IPRC. Nos permite ayudar a identificar los peligros, nos permite ayudar a evaluar los riesgos y nos permite es una herramienta que nos permite generar controles a esos peligros y riesgos que se pueden generar en obra. Peligro y riesgo, ¿no? Entonces, como estabas hablando de peligro y riesgo, bueno, hay que definirlo, ¿no? Bueno, hay varias definiciones, la norma lo define de manera distinta, la ISO también lo define de manera distinta, ¿no? Pero nosotros vamos a abocarnos a esta definición, peligro y riesgo. Peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipos, procesos y ambiente. Situación o característica, ¿no? Entonces es una situación capaz de ocasionar daños a la persona, equipos, procesos y ambiente, ¿no? Entonces no solo habla de personas, también habla de equipos, también habla de tema ambiental y también habla de procesos, ¿no? Ambiente cómo, ¿no? No entiendo, ¿no? Un peligro al ambiente, un peligro a la persona, ¿no? Existen varios tipos de peligros, ¿no? Si podemos ver acá, ¿no? Un apartado, ¿no? Acá, tabla de peligros, ¿no? Una matriz que tenemos de la ISO, ¿no? Es una matriz tipo de peligro, dice, ¿no? Tenemos varios tipos de peligros físicos, ¿no? Por ejemplo, dice, el ruido es un tipo de peligro, ¿no? Químico, manejo, almacenamiento de transporte mental de combustible sólido, ¿no? Movimientos repetitivos, esos son los peligros. Superficies de bajas temperaturas, electricidad estática, fluidos a presión, etcétera, etcétera. Acá tenemos un listado de peligros, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Una situación o característica intrínseca.
intrínseca, disculpen, que puede dar daños al ambiente, daños a la persona, a los equipos, ¿no? Entonces, si por ejemplo, un peligro, por ejemplo una zanja, ¿no? Está hueco, no está señalizado como debe ser, esa zanja o esa actividad de haber hecho la zanja ya es un peligro. Entonces, ¿qué pasa? Si un trabajador entra a laborar dentro de esa zanja, hay una posibilidad de que ese peligro se puede materializar y se puede convertir en riesgo. ¿De qué manera? Ya al caerse la zanja puede matar, puede deslocar, puede romper pies, etcétera, etcétera. Entonces, ese peligro está afectando en este caso a la persona. En caso del equipo es cuando hay alguna volcadura, ¿no? Entonces, ya un equipo de por sí, inclusive ya por ejemplo, es casi un peligro si no lo sabes usar adecuadamente. Si tú no estás enterado por usar un equipo, eso ya se convierte en un peligro. Entonces, el tema riesgo nos menciona que es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a la persona, equipo y el ambiente. Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a la persona, equipos y el ambiente. Igual, ¿no? Es la probabilidad de que ese peligro ocurra. Entonces, en tema ambiental, por ejemplo, yo tengo tal vez una sustancia química que afecta al medio ambiente. Por ejemplo, mercurio, ¿no? Entonces, este mercurio es el peligro. El compuesto químico mercurio es el peligro. El riesgo que puede generar es, puede hacer modificaciones genéticas en la descendencia, ¿no? Entonces, almacenamiento en este caso, fijación de metales pesados en el cuerpo humano. Entonces, eso ya es el riesgo, ¿no? Un tema ambiental está afectando a una persona, ¿no? Ahora, por ejemplo, los hidrocarburos, lo que ocurre siempre en Orbra, y que también recién estamos implementando como debe ser, ¿no? Acá en Inversiones EPSA. ¿Qué pasa? Tenemos, por ejemplo, maquinarias que en este caso usan, bueno, todos usan combustible. Ese combustible ya es un peligro. El uso del combustible en sí es un peligro. ¿Y cuál es el riesgo? En tema ambiental, el riesgo es de que ese combustible va a contaminar en este caso al suelo, al agua, y al contaminar el suelo agua va a matar microorganismos. Entonces eso ya es un riesgo. Entonces, eso es la diferencia entre peligro y riesgo. Cualquier duda, de todas maneras, pueden comunicarse conmigo, escribirme. Entonces, seguimos. Acá tenemos algunos ejemplos de peligro y tal vez algunos ejemplos de riesgo. Por ejemplo, acá tenemos el ruido, es un peligro, ¿no?, que afecta a la persona. Ergonómicos, peligros ergonómicos, ¿no? Cuando levantas tal vez un peso superior a lo que deberías levantar, ¿no? Gases y vapores, humos metálicos, el polvo mismo es un peligro, iluminación también es un peligro. Entonces acá un ejemplo dice, ¿no?, una sustancia química es un peligro. La toxicidad de una sustancia y efecto que tendrá en nosotros dependerá de la dosis y duración de la exposición a la sustancia. Todavía no es un riesgo. La sustancia misma ahí está. La dosis, el tiempo de exposición, sabemos porque cada producto tiene su ficha, ¿no? Y en la ficha nos menciona cuál es el peligro. Pero este peligro se materializa cuando ese peligro hay la probabilidad de que ocurra. El riesgo es la probabilidad de que una o más personas sean expuestas a esta sustancia, dice. Entonces, tenemos el químico.
sabemos su toxicidad y sabemos en qué tiempo de duración pueden exponerse a ese producto. Viene la persona, manipula esta sustancia, o mejor dicho, entra en contacto, ahí se convierte en riesgo. Entonces, sigamos. Con respecto a los niveles de control de riesgo, tenemos varias jerarquías de 1 a 5. Las medidas de control son estas, ¿no? La primera es la eliminación, segunda la sustitución, tercera control de ingeniería, cuarto control administrativo. Y si no funciona ninguna de ellas, administración de EPPs o equipos de protección personal. Entonces, como medida de control, la eliminación es, es remover el peligro para el qué, para eliminar el riesgo. Hay que eliminar el peligro. ¿Para qué? Para eliminar el riesgo. Entonces, si no se puede eliminar, hay que sustituir. Si tienes, por ejemplo, un producto químico que es nocivo, es mayormente nocivo que otro producto que es menos nocivo, entonces, pero que sí funciona para la misma actividad, el producto que es menos nocivo sustituimos por el producto que es más nocivo, ¿no? Entonces, como dice ahí, es sustituir materiales, equipos, procesos o sustancias peligrosas por otros menos peligrosos. Si no se puede realizar esto, no se puede sustituir el producto químico en este caso, lo que podemos hacer es un control de ingeniería, que consiste en realizar cambios estructurales en el ambiente de trabajo, sistemas de trabajo, herramientas o equipos con el fin de que sean más seguros, ¿no? Entonces, realizar cambios estructurales. Tal vez no usar ese químico, sino tal vez utilizar otra tecnología, ¿no? ¿No? Entonces, eso es un control de ingeniería. Y si eso no funciona, podemos hacer un control administrativo, podemos establecer procedimientos administrativos apropiados, tales como políticas, lineamientos, procedimientos operativos estandarizados, ¿no? Registros, ¿no? Permiso de trabajo, señalización, rotación laboral, turnos de trabajo, mantenimiento de rutina, capacitación, orden y limpieza, ¿no? Entonces es necesario inclusive capacitar, ¿no? para que pueda utilizar esos materiales, ¿no? Entonces, si todavía con esa medida de control aún no he controlado el peligro, no he eliminado el peligro, entonces tengo que utilizar la quinta medida de control, que es la de proveer EPPs, ¿no? Proveer equipo de protección personal en las tallas adecuadas y en buenas condiciones. Y o la vestimenta de protección, así como la capacitación en su uso, ¿no? No solamente es darlo, ¿no? También hay que capacitar en este caso. Seguimos. Tipos de peligro, ¿no? Tenemos varios tipos de peligro, como ya les había hecho ver en el Excel. Igual acá tenemos peligros físicos, biológicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, un incendio, una explosión, peligros eléctricos, peligros locativos, peligros mecánicos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, a veces decimos, no hay que pensar en lo malo, pero que si ocurre, ¿qué hacemos? Entonces, si hay un incendio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, para eso tiene que haber un plan de emergencia, ¿no? ¿Por dónde voy a salir? ¿Qué voy a hacer ante las circunstancias, ¿no? Entonces, si ocurre este peligro, la de incendios, hay que tener nuestras medidas de control. Entonces hay que crear procedimientos, ¿no? Hay que crear planes, ¿para qué? Para poder minimizar ese peligro a lo más mínimo posible. Físico. Si tú trabajas en un ambiente
que es bien caluroso, no es un ambiente donde estás trabajando a temperaturas altas, vas a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminamos ese peligro? Entonces, el riesgo que puede ser enfermedades causadas en este caso por el calor, ¿no? Estrés térmico, ¿no? Entonces, para que tú puedas controlar ese estrés térmico que ya es el riesgo, tú tienes que tal vez trabajar menos horas, descansar, volver a trabajar, descansar, cambiar tu rutina de trabajo, ¿no? Entonces, no puedes estar expuesto al calor más de 8 horas, ¿no? Dependiendo de la temperatura. En tema, por ejemplo, peligro biológico, ¿no? Que puede ser causado por roedores, por moscas, bacterias, virus, ¿no? También tenemos peligros químicos, ¿no? Peligros ergonómicos, que básicamente va por actividades repetitivas o al realizar o levantar productos o pesos más que tu capacidad física, ¿no? Psicosocial, ¿no? Demasiado trabajo, trabajo en horario nocturno, etc. Mecánico, bueno, corte de manos, resbalones, etc. Locativo, por orden de limpieza, ¿no? Eléctrico. Ingeniero, pero nosotros no trabajamos con electricidad. Sí es cierto, no trabajamos con electricidad, pero en la oficina usamos nuestra laptop, usamos electricidad. Entonces, si nosotros un tomacorriente ponemos 3 enchufes, estamos haciendo una mala actividad, ¿no? Ese es un peligro. El riesgo puede ser electrocución, ¿no? Tal vez no mueres, pero igual, ahí está el riesgo. Y al incendio ya lo conversamos. Ahí tenemos los peligros, ¿no? Luego pasamos a la evaluación de riesgos. Para nosotros realizar una evaluación de riesgos, como se menciona, el riesgo es la probabilidad de que ocurra ese peligro, ¿no? Entonces, el nivel de riesgo es igual a la probabilidad por la severidad, ¿no? Esa es su definición. La valoración o nivel de los riesgos se determinan combinando dos variables, o sea, multiplicando la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa por la severidad del daño o deterioro de la salud, ¿no? Entonces, eso es la evaluación de riesgos. Evaluación de riesgos, hay que tener en cuenta este cuadro de caracterización de probabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Si un peligro se materializa al menos una vez al año, ¿no? Es esporádicamente, ¿no? Ahí nuestra valorización va a ser 1. Si el peligro al menos una vez al mes ocurre, se materializa en este caso, ponemos 2. Al menos una vez al día, ¿no? Es una vez al mes, es una vez al día. Si se materializa, ponemos 3. Entonces, como dice acá, evaluación componente 1. 1, ¿por qué ponemos? Porque el personal está entrenado en la medida de control de la actividad que desarrolla, conoce el peligro. Conoce y también está entrenado. 3. No está entrenado. Personal no entrenado no conoce el peligro, no toma acción de control. 2. Personal parcialmente entrenado, representa la mitad. Evaluación de los riesgos, cuadro de caracterización de la severidad. Lo que vimos fue probabilidad, ahora vamos a ver lo que es la severidad o la consecuencia. La severidad también hay 3 niveles, ¿no? Tenemos en este caso, si en la obra el peligro se materializa y esta tiene una lesión sin incapacidad, se le pone 1. Pero si la lesión tiene incapacidad temporal, se pone 2. Pero si la lesión con incapacidad permanente, se le pone 3. Daño a la salud irreversible, ¿no?
En este caso se le pone 3, ¿no? Eso es para la evaluación de la matriz del hiper C. Entonces, ingeniero, pero yo multiplico eso y ¿qué valores me salen? Entonces, para la evaluación o para hacer realizar la matriz hiper C existen varias metodologías, ¿no? Acá, bueno, la empresa está adoptando una de las metodologías, ¿no? Como podemos observar acá, ¿no? Ya, esta metodología, ¿no? De peligro, riesgo y analizar la probabilidad y analizar la consecuencia. Estas dos multiplicadas me dan el índice de riesgo o el nivel de riesgo. Este índice yo lo califico a través de esta matriz, ¿no? Matriz, en este caso, análisis de riesgo bidimensional, ¿no? De 3×3. Entonces lo califico de este modo, ¿no? Probabilidad por consecuencia. Entonces yo multiplico, tengo una probabilidad de 3 y tengo una seguridad de 3 por 3, 9. Entonces 9 sería alto, de color rojo. Al ser alto dice, riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operacionales en la labor. Si yo no bajo este riesgo, que es 9, que me sale 3×3, yo tengo que paralizar la obra. Y tengo que aplicar la medida correctiva a un plazo de 24 horas. Porque si no, esto me puede generar muerte o accidentes fatales, ¿no? En la obra. Y eso es lo que uno no quiere. Ahora, si yo tengo alta y tengo leve, 3×1, 3, ¿no? Entonces, estoy en una etapa media, ¿no? Tengo que actuar en las 72 horas. Iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. ¿No? Ahora, si me sale el color verde, este riesgo puede ser tolerable, ¿no? Entonces, esa es la matriz que nosotros usamos en este caso para el análisis de nuestro riesgo, en este caso del hiper C. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Esta es nuestra matriz, ¿no? Del sistema de gestión. Ya, ahí está la matriz, sistema de gestión integrado, matriz de definición de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, acá tenemos puesto de trabajo para jefe, jefe de contabilidad, jefe de logística, licitaciones, gerente general, asistente de contabilidad, residente. Ellos trabajan en la oficina. Entonces, más o menos, ¿qué peligros pueden tener? Trabajo administrativo, bueno, el lugar, oficina administrativa, ¿no? Uno de los peligros es mobiliario inadecuado, sillas, ¿no? Uso de equipos de cómputo y sobrecarga de conexiones eléctricas, monitor de la computadora no tiene desk, uso de artículos definidos punzocortantes, ¿no? El riesgo que va a generar este peligro, por ejemplo, para los artículos de oficina punzocortantes es cortes, pinchazones, etc. Entonces, ¿cumple algún requisito normativo? Sí, existe un requisito normativo para ese peligro, ¿no? ¿Es una actividad rutinaria? Sí, es una actividad rutinaria, siempre lo van a hacer. ¿Es una actividad no rutinaria? No lo es, ¿no? Entonces, haciendo el análisis del riesgo, porque acá nosotros tenemos un riesgo de cortes y pinchazos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros hacemos una evaluación de eso. Entonces acá probabilidad pone 2, ¿no? Entonces vemos en este cuadro la probabilidad pone 2. ¿Qué quiere decir? Eso ocurre al menos una vez al mes, ¿no? Ocurre al menos una vez al mes. Por eso ponemos 2. Consecuencia. La consecuencia en este caso sería la severidad, ¿no?
¿ya? Tenemos la severidad, también ponemos la lesión con incapacidad temporal, ¿no? Entonces ponemos 2 por 2, 4. Este 4 hacemos un análisis de nivel de riesgo en base a esta matriz, ¿no? Acá me sale 4, ¿no? Es medio, ¿no? Pero yo, a pesar de eso, quiero cambiar este color a verde, ¿no? Entonces tengo que tomar algunas acciones. ¿Es significativo? Obviamente que no, pero yo quiero que baje, ¿no? No quiero que esté de ese color, quiero que sea verde. Entonces aplico las jerarquías de control, que son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, uso de EPPs. Entonces acá estamos aplicando controles administrativos. Utilizar los objetos punzantes o filos únicamente para el uso destinado. Nunca deje al alcance de la mano objetos punzo o filosos. Es conveniente guardarlos por separado y en estuches que protejan su filo. ¿Qué más? En el escritorio los lápices deben mantenerse con las puntas hacia adentro dentro de los portafolios, ¿no? Entonces con eso yo estoy disminuyendo la probabilidad, que era 2 a 1. Esto era 2, ¿no? Ahora lo estoy convirtiendo en 1. Al convertirlo en 1, estoy diciendo de que esto va a ocurrir al menos una vez al año, ¿no? Personal entrenado en la medida de control de la actividad que desarrolla conoce el peligro. Entonces yo acá el trabajador tengo que indicarle qué tiene que hacer, ¿no? Igual ya se le indica por este video, se le dice de que deben usar, ¿no? Un portalápiz, ¿no? Y con eso yo estoy disminuyendo de 2 a 1. Y esto multiplico, me sale 2. Y logro lo que yo he querido, color verde. ¿Es significativo? Ya no lo es. Entonces, de ese modo, nosotros llenamos este ítem C. Otro peligro es uso de equipos de cómputo y sobrecarga de conexiones eléctricas. Ese es mi peligro. El riesgo: electrocución, quemaduras, incendios. ¿Cumple con algún requisito? Sí, existe el requisito legal. Actividad rutinaria, si todos los días usamos equipo de cómputo. Entonces nosotros tenemos una probabilidad de 4, inclusive acá pone 4, ¿no? Pero no aparece 4. ¿Ya? Entonces acá se ha hecho un análisis, ¿no? Pone probabilidad 4 es peor que este nivel, ¿no? Entonces pone 4 por 2 son 8, ¿no? Este 8 es mi nivel de riesgo. ¿Es significativo? Obviamente que sí, puede haber quemaduras, incendio, electrocución. ¿Qué medidas voy a tomar? Acá están las medidas, ¿no? Utilizar correctamente todos los equipos eléctricos de la oficina, evitar tener líquidos cerca del teclado, mouse. Los cables eléctricos, telefónicos o de red deben estar protegidos por canales no expuestas. Los enchufes deben estar instalados cerca para no tener que utilizar extensiones. Capacitación, manejo de extintores, no manipular nunca los equipos eléctricos con las manos húmedas o mojadas, no limpiar con líquidos los equipos eléctricos cuando están conectados a la corriente y no sobrecargar los enchufes. Lo que siempre hacemos, sobrecargar los enchufes. Entonces puede haber un incendio cuando sobrecargamos los enchufes. Reportar el estado de cables deteriorados, ¿no? Si en caso tenés cables deteriorados en la empresa, hay que avisar. Enchufes malogrados, igual. Recuerde siempre apagar los equipos cuando no los vaya a usar más o cuando se retire de la oficina, ¿no? Siempre hay que apagar nuestro equipo. Entonces esos son mis controles. Entonces, de 1, de 2, de 4 estoy bajando a 1. Y en este caso de 2, bueno, se mantiene 2, ¿no?
y mi nivel de riesgo baja. De uno que era rojo, ¿no? Rojo, baja uno de color verde. Entonces, de ese modo, uno va realizando sus valoraciones. Seguimos. Entonces, ¿qué nos dice el control de riesgo? El equipo evaluador recomendará las acciones propuestas para control de riesgo, las mismas que serán revisadas por el superior del programa de seguridad y salud en el trabajo y aprobadas por la gerencia del lugar. Entonces, tiene que aprobar la gerencia del lugar. El supervisor del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo mantendrá informados a los equipos evaluadores de riesgo sobre las acciones propuestas aprobadas para su respectivo seguimiento de implementación y eficacia. El mismo equipo de evaluación de riesgo debe reevaluar los riesgos considerando para el análisis las acciones propuestas, determinando la tolerancia del riesgo residual. Cuando el riesgo residual sea significativo, el equipo debe replantear las acciones propuestas hasta que el riesgo residual sea no significativo. El riesgo residual es este riesgo de acá, este riesgo, este análisis de riesgo, ¿no? Entonces, si esto no se logra, entonces nuevamente hay que evaluar. Si no se logra disminuir el nivel de riesgo, nuevamente. Entonces, eso es el análisis del IPRC. ¿Cómo debemos de analizar? ¿Cómo debemos de poner? Entonces, estimados trabajadores, esta parte del IPRC pertenece a la etapa de planificación, ¿no? Entonces, es parte de esa etapa que nos permite a nosotros evaluar, en este caso, los peligros y riesgos que pueden haber en la obra, en la oficina, para no, tal vez, al identificar estos, podamos disminuir, en este caso, los accidentes, ¿no? Eso sería por esta parte, por el día de hoy, por este apartado. Muchas gracias por su atención y obviamente va a haber una evaluación del tema, ¿no? Cosas puntuales, ¿no? Lo que sí se requiere es que también, si en caso jalen, nuevamente hacer una reevaluación, leerlo nuevamente, ¿no? Y cualquier duda o pregunta también escribirme. Muchas gracias.